quiero compartir con ustedes una palabra. Yo quiero que abran sus corazones, que abran sus mentes, ¿ok? Estamos empezando a grabar por YouTube, así que vamos a rápidamente a orar nuevamente y entregarle esta palabra al Señor. Señor, en esta mañana, mi Dios, venimos ante tu presencia y te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te glorificamos. Te damos la gloria, te damos la honra. Toma control, Señor, de los aires. Toma control, Señor, de las redes sociales. Toma control, Señor, de cada persona, mi Dios, que se conecte y que esté conectada, Señor. Unge, Señor, esta palabra que es tuya, para que toque cada corazón y cada espíritu de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, buenos días a los que están conectados. Buenos días anticipados los que van a escuchar esta prédica y van a ver esta prédica por YouTube. Quiero compartir con ustedes una palabra que yo la titulé Dios tiene el control. Amén. Hay una historia que la voy a resumir porque es todo el capítulo de Éxodo, el libro de Éxodo, pero específicamente en el capítulo 14 del libro de Éxodo narra la historia de lo que aconteció con el pueblo de Israel. Y es la parte en que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, de la esclavitud. Y esta historia quizás muchas veces tú la has escuchado. Pero esta parte tiene mucha revelación. Este pedazo, este tramo de la historia tiene mucha revelación. Tiene mucho de la cual tú y yo podemos aprender. Así que yo te pido en esta mañana que tú prestes atención. Te voy a resumir la historia, porque vamos a ir estudiando, vamos a ir extrayendo algunos de los versículos más relevantes de este capítulo. Capítulo 14 del libro de Éxodo. Muchos recordarán que Dios escogió a Moisés como líder para el cual iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel, constantemente había caído en pecado. El pecado, luego Dios le daba su favor y su misericordia. Luego, una vez que estaban en lo alto, el pueblo de Israel volvía a pecar. Y muchas veces es lo que sucede con tu vida y con mi vida. Se nos olvida que está Dios y caemos en el fango. Luego clamamos a Dios y Dios en su favor y su misericordia nos rescata y nos da una nueva oportunidad. Y luego volvemos a caer. Pues esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero Dios dijo: voy a darle un tiempo para que aprendan de que realmente necesitan a Dios. Y la Biblia habla de que pasaron 400 años. 400 años donde el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. Donde eran unos miserables. Y en esos últimos años, el pueblo de Israel, hubo un remanente, hubo un grupito que empezó a clamar al Señor. Dios siempre dice que aunque sea 2 o 3 que sean justos en medio de un grupo, Dios por medio de esos 2 o 3 hijos es capaz Dios de mover su brazo, es capaz de mover su brazo para bendecir al pueblo completo, porque es que la Biblia dice que Dios permitió y Dios creó el sol para los justos e injustos. Entonces Dios escuchó el clamor de ese remanente del pueblo de Israel. Y empezaron a orar y empezaron a clamar, y Dios escogió a un hombre llamado Moisés. Entonces este hombre, Moisés, preparó el pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Pero hay algo que nunca vamos a poder entender: la mente del ser humano. Nosotros, las personas, somos personas realmente incomprensibles. Somos personas realmente que no nos damos abasto. Somos personas que nunca estamos conformes con nada. Porque por un lado estaba el pueblo de Israel clamando por la libertad. Cuando aparece el líder, que es Moisés, no le creían a ese líder. Entonces, el líder hace todo lo posible por medio de la prueba de las plagas que Dios permitió al pueblo de Israel. Y entonces ahí el pueblo de Dios reconoce el liderazgo de Israel. Entonces este pueblo de Israel llega el día en que sale de la esclavitud y va en camino hacia la libertad. Pero sucede algo, que en la trayectoria del camino había que atravesar el Mar Rojo.
Y entonces ellos estaban contra la espada y la pared, porque por un lado estaba Egipto, estaba el faraón, y del otro extremo estaba el Mar Rojo. Ellos iban camino a la libertad, ellos iban camino hacia la tierra prometida, ellos iban camino hacia la tierra de bendición. Y muchas veces Dios quiere llevarte hacia la tierra de bendición. Muchas veces Dios quiere llevarte al lugar donde Dios quiere proveerte su maná, donde quiere proveer a ti, a tu casa, a tu negocio, a tu familia, las bendiciones, las 3.500 bendiciones que Dios estableció en su palabra. Dios quiere proveértelas. Pero muchas veces, durante nuestro caminar, tú y yo somos inconformes, tú y yo somos criticones, tú y yo somos murmuradores, tú y yo nos quejamos, tú y yo muchas veces dudamos del líder que Dios te pone, y muchas veces tú dudas inclusive del mismo Dios. Y entonces en este libro de Éxodo, capítulo 14, yo quiero explicarte la revelación que hay en esta palabra. Porque Dios en este capítulo 14 le enseña al pueblo de Israel, y te quiere enseñar a ti y me quiere enseñar a mí, lo que Dios quiere transmitirnos en esta mañana. Ahora, yo no sé si a muchos de ustedes les ha sucedido que en algún momento de sus vidas están pasando por una situación dura, difícil, y que necesitan un milagro de Dios. Y de repente, de la nada, que ustedes no entienden, no se explican cómo sucedió ese milagro, sabemos que la mente humana, sabemos que la fuerza humana no es capaz de hacerlo, que solamente Dios es el único que puede lograr esas cosas. Entonces Dios dirigió a Moisés, el líder, hacia un destino, hacia la tierra prometida, por una dirección. Pero en base a esa dirección, aunque según la mente y la lógica humana no tenía destino, porque era ir a un mar rojo, era ir a atravesar un mar que tenía más de 200 metros de profundidad. Era increíble, era imposible de poder atravesar un mar sin tener unas lanchas, sin tener unos barcos. Pero yo quiero enseñarte esta mañana que solamente la fe se puede manifestar solamente en el momento en que estás a punto de caer, pero no caes. Esa es la manifestación de la fe. Ahora, tú y yo tenemos que tener fe todos los días. Tú y yo tenemos que aplicar nuestra fe todos los días. Tú y yo tenemos que llenar nuestro espíritu de fe todos los días. Porque en el momento en que venga la tribulación, en el momento en que venga la situación, esa fe debe aplicarse. Todo el tiempo que tú has estado almacenando tu fe, has estado alimentando tu fe. ¿Cómo la alimento? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Cuando tú has almacenado y te has llenado tu espíritu de fe, entonces en el momento de la situación, el momento del problema, la fe hace que se manifieste la solución del problema por el cual tú estás atravesando. Ahora, yo quiero enseñarte rápidamente a lo que Dios nos quiere enseñar. Dios sacó de su corazón lo que te quiere enseñar a ti, lo que me quiere enseñar a mí en esta mañana, en base a esta historia. El pueblo de Israel sale de la esclavitud, llega a una pared, que es el Mar Rojo. No tienen para dónde ir. Pero ¿por qué fueron hacia el Mar Rojo? ¿Fueron porque les provocó? ¿Fueron porque por allá era el camino? No. Fueron por ahí porque Dios les dijo que fueran por ahí. Y todo esto te lo voy a demostrar con la palabra. Ahora, estaban en el medio entre la esclavitud, el faraón, y por el otro lado estaba el Mar Rojo. Ahora, Dios nos enseña muchas cosas en esta mañana. Y lo primero que yo quiero que tú aprendas es que Dios siempre te va a dar dirección. Dirección para a dónde Él te quiere llevar, no para donde tú quieres ir. Tú quieres ir para un lado, tú tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿es tu voluntad que yo vaya para allá? Si Dios te confirma, porque Dios te va a confirmar, Dios te va a hablar. Entonces tú debes ir por ese lugar. Pero Dios siempre te va a dar la dirección por el cual tú debes tomar en tu vida. Dios te va a dar dirección acerca de las decisiones importantes en tu vida. No es por las emociones, no es porque sentimentalmente me siento inclinado a hacer esto, no es porque mi inteligencia y mi sabiduría me lleva a que debo tomar esta decisión. Eso no funciona así. Eso funciona de acuerdo a que si tú escuchas la voz de Dios, de acuerdo a que si tú obedeces los consejos y las recomendaciones que están escritas en la palabra de Dios, entonces
tú vas a ir en la dirección correcta. Pero muchas veces tú y yo nos vamos por la dirección incorrecta. Y Dios, que es un Dios que para Él nada es imposible, Dios es un Dios que después que pasas por procesos y situaciones y te dan dolores de cabeza y te das golpes contra la piedra, entonces ahí Dios abre el camino para que te devuelvas, hagas un retorno y te vayas a caminar por la dirección que Dios estableció. Ahora voy a ir a Éxodo capítulo 14, versículo 2. Y dice... Lo primero que Dios nos enseña en esta clase en esta prédica es que Dios da dirección. Recuerda, Dios siempre me va a dar dirección. Dios te va a dar la dirección, pero no te lo va a decir en el momento que tú quieras. Dios te lo va a decir en el momento que Él quiera, que Él lo crea conveniente, que Él lo crea razonable. Dice en el versículo 2, que este es Dios diciéndole a Moisés: Dil a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot. El pueblo de Israel salió de Egipto, iban hacia un lugar y de repente Dios le dice: dile que den la vuelta y acampen en un lugar que se llama Pi Hahirot, que está entre el Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, Dios le quería enseñar a ellos la dirección por el cual les quería llevar. La promesa era que Dios los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a la tierra prometida. Esa tierra prometida que Dios le había dado a Abraham más de 400 años antes. Ahora, ¿qué es lo que dice el Salmo 32:8? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo quiero decirte que Dios siempre tiene los ojos puestos sobre ti. Ayer estaba mirando una película donde había un satélite. Tú sabes, esos satélites que ponen en Estados Unidos y ponen las grandes potencias, que escuchan todas las comunicaciones, que tienen control de los semáforos, de las cámaras. Fíjate tú como una nación, como una potencia, puede tener acceso a tu celular, a lo que tú hablas, puede tener acceso a dónde tú estás ubicado. Si el hombre ha llegado a ese nivel, imagínate tú el poder y la grandeza por el cual Dios puede manifestarse en tu vida. Entonces Dios te da una promesa, Dios te dice: te haré entender. Dios dice: yo te voy a hacer entender, yo te voy a hacer recapacitar y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice Dios, que te dice a ti esta mañana, sobre ti voy a tener puestos mis ojos, te voy a cuidar, te voy a proteger. Pero la pregunta es: ¿cómo yo puedo captar? ¿Cómo yo puedo entender? ¿Cómo yo puedo adquirir, escuchar la voz de Dios? Bueno, simple. Esto es simple. Lo primero y lo básico y lo esencial es que tú debes primeramente orar. Tú debes tener comunión con el Señor. Tú debes llenarte de la palabra. Todos los domingos a las 11 de la mañana Dios nos da un mensaje. Dios nos da un aprendizaje, Dios nos da una enseñanza, Dios nos da una revelación. Dios nos recuerda, porque muchas veces sabemos ciertas cosas y se nos olvida. Entonces Dios siempre va a querer darnos una dirección, pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Y aprender a escuchar su voz es como empezar a ir al gimnasio para sacar músculo. Eso es un ejercicio, eso es algo que tú tienes que hacer todos los días. Así como tú te cepillas los dientes, así como tú tomas agua, así como tú te bañas, así como tú comes. Dios espera que tú también te alimentes de Él, que tú escuches la voz de Él, que tú escuches palabras, que tú leas la Biblia, que tú hables con Él. Pero muchas veces no lo hacemos, muchas veces nos da flojera, muchas veces somos vagos espiritualmente. Y entonces es difícil. Hay mucha gente que está tomando direcciones incorrectas constantemente y no salen del hueco y no salen del fango. Y aún así le echan la culpa a Dios, le critican a Dios: ¿por qué sucedió ¿por qué pasó Pero Dios te dice: recapacita, mira para atrás y mira lo que tú hiciste es incorrecto. Sé humilde en reconocer que yo he tratado de hablarte durante meses, durante años, durante días. Has estado escuchando la palabra, pero no has hecho caso omiso a lo que yo te he dicho. Entonces seguimos haciendo y tomando las direcciones incorrectas.
Pero bueno, la primera enseñanza que Dios nos da en esta historia es que Dios siempre te va a dar revelación. Dios siempre te va a dar dirección. Número 2. Dios siempre escudriña la mente y el corazón de los justos y de los injustos. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 14 de Éxodo. Este es Dios hablando. Dios le habla a Moisés y le dice, porque el faraón dirá de los hijos de Israel lo siguiente: encerrados están en la tierra. Claro, por un lado estaban los egipcios, por otro lado estaba el Mar Rojo. Ellos estaban en el medio, no tenían para dónde ir. El desierto los ha encerrado. Ahora, mira lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y esto es bien importante, porque te voy a decir algo. Así como yo dije que Dios escudriña la mente y el corazón de los justos y de los injustos, Dios también bendice a los justos y a los injustos. Una cosa es, y entiéndase bien, una cosa es de que hay justos y injustos. Y los justos son los que van a ir al cielo porque recibieron al Señor Jesús como su Salvador. Pero eso no quiere decir que los injustos puedan ser bendecidos. Ojo, hay injustos que van a ser bendecidos porque cumplen, sin saber o sabiendo, cumplen con principios bíblicos. Aunque no hayan reconocido a Jesús como su Salvador personal, quizás ellos entiendan y reconozcan el principio de dar y recibir. Quizás ellos entiendan el principio de ayudar al prójimo. Y muchos hijos de Dios, muchos cristianos no lo han entendido y no lo han aplicado en su vida. Y por eso es que hay muchos injustos, por eso es que hay muchos descarados, muchos gente del mundo que es rica, que es próspera. No meto ahí los narcotraficantes, no meto ahí los corruptos políticos ladrones, no, meto a gente normal del mundo que quizás tiene un negocio y que ha sido bendecida, porque aunque tenga su defecto como tú y yo los tenemos, ha implementado en su vida el principio bíblico que Dios establece en su palabra. Por eso es que van a haber gente del mundo millonaria, por eso es que tú vas a ver gente del mundo próspera, por eso es que tú vas a ver gente del mundo bendecida, porque cumple con el principio bíblico. Aunque no haya una iglesia, aunque no escuche palabra, aunque no haya confesado a Jesús como su Salvador personal, Dios permite que el sol salga para los justos y los injustos. Dios permite que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos. Así que Dios va a derramar sus bendiciones sobre los justos y los injustos. Dios sabe absolutamente todo de cada uno de nosotros. El Señor escudriñó el corazón, el Señor prueba tus pensamientos, Dios prueba tus pensamientos, Dios escudriña tu corazón. Dice la Biblia que antes de que llegue del corazón a tu cerebro un pensamiento, ya Dios ya lo sabe. Así que imagínate tú la grandeza y el poder que tiene Dios sobre cada uno de nosotros y sobre el universo en general. Entonces, si Dios sabe lo que nosotros, antes de que nosotros sepamos, ya Dios sabe lo que vamos a pensar y lo que vamos a decir. Esta es una enseñanza que Dios nos quiere decir. Cuídate lo que pienses, cuídate lo que vayas a hablar, cuídate lo que tú vayas a decir. Porque ya Dios ha escudriñado tu mente y ya Dios ha escudriñado tu corazón. Amén. Ahora, número 3. Dios permite que el enemigo te zarandee. ¿Para qué? Para probar tu fe. Y para que reconozcas su gloria. Para que reconozcas la gloria de Dios. Entonces, número 3. Dios va a permitir en algún momento o en varios momentos de tu vida que Dios te zarandee. ¿Qué es zarandee? Que te bata, que te estremezca, que te mueva de tus casillas. ¿Para qué? Porque Dios quiere probar tu fe. Dios quiere que tú reconozcas la gloria de Él. La gloria de Él, que es lo máximo, que es lo grande, que es lo poderoso. Mira lo que dice el versículo 4 del mismo Éxodo 14. Dice, y yo, este es Dios,
endureceré el corazón del faraón para que los siga a ustedes. Y entonces seré glorificado por encima del faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Miren, Dios es capaz de hacer que un hombre se ponga más fuerte, más duro. Sobre todo, Dios permite que el enemigo, que Satanás, pueda zarandear a sus hijos. Porque muchas veces Dios, mire, el hecho de que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud hacia la tierra prometida, un lugar donde no tenía un sign, un aviso que decía tierra prometida 500 kilómetros. No, ahí el pueblo de Israel iba a la expectativa, iba dirigido porque veían una nube que los llevaba, una bola de fuego que los protegía del frío en la noche y una nube que los protegía del sol en el día. Iban dirigidos por un líder que era Moisés. Pero aún así, en medio de que iban moviéndose, en medio de que veían que una nube fuera de lo normal era quien nos dirigía, y que cada día veían caer el maná, comida del cielo fresca, aún así esta gente dudaba, aún así esta gente era carente de fe. Y muchas veces Dios nos va llevando por un lugar, Dios nos abre una puerta, y aún en medio de que te ha abierto una puerta, tú siempre estás murmurando, y tú siempre estás dudando, y tú siempre estás criticando. Entonces, ahí es el momento en que Dios dice, bueno, yo le estoy abriendo la puerta, yo lo estoy conduciendo, pero aún así se están quejando. Entonces yo voy a hacer que el diablo los zarandee. Dios permite pruebas en tu vida para que reconozca que Dios es el que te está guiando, que Dios es el que se va a manifestar en medio de un milagro, porque cuando te está llevando hacia un lugar y tú no reconoces la fidelidad y el amor y la grandeza de Dios, entonces Dios te dice, bueno, tú no vas a aprender por las buenas, entonces vas a aprender por las malas. Enemigo, dale, yo te doy permiso para que lo zarandee. Entonces, en medio de la zarandeada, ¿qué significa eso? Que tú estás en un proceso hacia un paso, tú vas a subir de un nivel, pero para poder subir a ese nivel, te van a pasar cosas y cosas y cosas. Eso es porque en algún momento tú has dudado, tu fe se ha debilitado, has criticado, has reclamado a Dios por la dirección, por la forma como Él está haciendo. Pero es que tú y yo tenemos que entender que Dios todo lo sabe, que Dios es el que ve de una forma macroeconómica, de una forma macro. Y tú y yo no tenemos las neuronas suficientes para entender los pasos y la dirección por el cual Dios nos quiere llevar hacia un lugar. No queremos entender que la forma de Dios siempre es la más segura, aunque tarde, pero es la más segura por el cual Dios siempre nos quiere guiar. Entonces dice Dios a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de ese faraón, para que el faraón tome la decisión, cambie la decisión, porque el faraón los había dejado ir, le dieron parte de su riqueza, de su oro, de sus piedras preciosas, de su ganado. Todo eso le entregó el faraón como pago de todos los años de esclavitud al pueblo de Israel. Pero de repente el faraón cambió de decisión. Cambió la decisión y dice, no, ¿tú sabes qué? Yo no lo voy a dejar ahí. Él le dijo al ejército, monten los caballos, vamos a prepararnos porque los vamos a seguir y los vamos a matar a todos. Entonces Dios muchas veces permite que el enemigo zarandee a ti en la vida personal, en tu negocio, en tu trabajo, para que tú siempre reconozcas que Dios es el que te está abriendo la puerta. Porque muchas veces a ti y a mí se nos va el ego para la cabeza y reconocemos que, wow, mira todo lo que he logrado. No, esa no es la actitud. Señor, gracias por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por cómo tú me has abierto la puerta. Gracias, Señor, por cómo tú me has bendecido. Esa es la respuesta que Dios quiere. Porque siempre, siempre Dios se tiene que llevar la gloria. Así te compres un par de zapatos en el mall la semana pasada, tú tienes que darle gracias a Dios porque Dios te proveyó el dinero para poder comprarte unos zapatos. Pero muchas veces se nos olvida darle las gracias a Dios. Muchas veces se nos olvida darle la gloria a Dios en todo. Número 4. Los hijos siempre buscan a Dios cuando tienen el agua en el cuello. Esto es algo que aprendemos, que podemos extraer de este capítulo 14. Fíjate tú,
En este capítulo 14 podemos entender que Dios nos da dirección. Número 2, que Dios escudriña la mente y el corazón de los justos y los injustos. Número 3, que Dios permite que el enemigo te zarandee. Porque todo esto ocurrió en esa travesía. Número 4, los hijos siempre buscan a Dios cuando tienen el agua en el cuello. En el mismo versículo 10 del capítulo 14 de Éxodo dice lo siguiente. El faraón toma la decisión de irlos a perseguir y matarlos. Entonces va el faraón en la dirección en que el pueblo de Israel había caminado. Y entonces dice en el versículo 10, y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, es decir, agarraron miedo, se asustaron de en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué nos enseña esta parte aquí? Que mientras tú y yo estamos bien, tú sabes, mientras hay dinero en el banco, mientras tenemos la nevera llena de comida, mientras tenemos gasolina en el carro, mientras tenemos dinero para pagar y para ir a un restaurante el domingo, todo está chévere, ni nos acordamos de Dios. Pero cuando se nos acaba el dinero, cuando tenemos un problema grave, cuando te van a embargar la casa, cuando te van a quitar el carro, cuando tienes el sustico que te pueden botar el trabajo, entonces ahí sí alzamos los ojos a Dios. Ahí sí le mandas un mensaje al pastor. Ahí sí te conectas el domingo, porque hoy estás asustado, tienes miedo porque tienes el agua en el cuello. Tú sabes, vamos a buscar el domingo del Señor, tú sabes, para prevenir y que nada me pase. No, Dios no es un amuleto. Dios no vas a usarlo cuando te dé la gana. Dios es un Dios que exige respeto. Dios es un Dios que merece la gloria y la honra. Dios es un Dios que merece atención. Dios es un Dios que merece obediencia. Dios es un Dios que quiere que aun cuando te pasen cosas, pero que has mantenido una comunión con Él constantemente, Dios con agrado, con todo el amor del mundo, Él te pueda sacar del fango, porque este es un hijo mío, todos los días ha clamado a mí y yo le he respondido, en las mañanas se levanta y me busca de todo corazón, wow, siempre está en el carro manejando para el trabajo y está orando, y está hablando conmigo, este es un hombre, esta es una mujer que está buscando de mí constantemente. Dios no quiere que tú le busques solamente cuando necesites de Él. Dios no quiere que tú y yo seamos unos interesados, que le buscamos nada más cuando necesitamos resolver algo rapidito. Dios no es un microwave. Dios no es un ATM que te va a proveer cash cuando lo necesites en un momento dado. Dios es un Dios que quiere amarte. Dios es un Dios que quiere tener una relación contigo constantemente. Número 5. Algo que aprendemos en este capítulo 14 es que el pueblo de Israel, aún en medio de tantos milagros que veían, aún en medio de cómo Dios les proveía de todo, todavía murmuraban, todavía criticaban al líder Moisés, criticaban a Dios. Y esto es algo que a Dios, una de las cosas que a Dios más le molesta, es que los hijos de Él, tú y yo como hijos de Dios, le caigamos en las murmuraciones, caigamos en la crítica. Mira lo que dice el versículo 11 del mismo capítulo 14. Y el pueblo le dijo a Moisés, cuando veían, porque el versículo 10 decía que alzaron sus ojos y veían que el pueblo de Egipto, el faraón, venía con todos los hombres a caballo y a pie, con lanza, con flecha, con espada, a matar a su pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Israel en el versículo 11 dice que ellos levantaron sus ojos, en vez de reconocer que Dios iba a hacer algo, en vez de proclamar, de declarar, de establecer, de aplicar esa fe genuina para que se manifestara un milagro, lo que le dicen a Moisés es lo siguiente: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Es decir, chicos, nos sacaste de Egipto para, en vez de morir en Egipto y nos enterrar en un cementerio, vamos a morir como unos perros aquí en el desierto. Porque has hecho así con nosotros.
que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Aún así, cuando Moisés le dijo, nos vamos mañana para la tierra prometida, muchos se quejaban, dijeron, no, ¿tú sabes qué? Yo prefiero quedarme aquí a pasar hambre, a pasar calor, a caminar para que me salgan callos en los pies por ese desierto sin saber cuánto tiempo vamos a llegar. Muchos israelitas le dijeron a Moisés, yo prefiero quedarme como esclavo en Egipto. Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios prefieren quedarse estancados en lo que están haciendo. Y no saben y no entienden que Dios tiene algo mejor. Dios tiene un nuevo piso, Dios tiene una nueva oportunidad, Dios tiene un nuevo horizonte, Dios tiene una desviación para tu vida, una dirección de bendición, una dirección del camino correcto y perfecto que Dios tiene para ti. Así que muchos de los israelitas fueron prácticamente obligados. Entonces se quejaban. Vamos a morir aquí en el desierto como los perros. Mira cómo viene aquel ejército con toda su furia. Pero no entendían que Dios era más poderoso y más furioso contra el enemigo de Israel. Entonces, a pesar de que estamos en un proceso, el pueblo de Israel estaba en un proceso hacia el camino de la bendición, habían caído en murmuración y en crítica. Y muchas veces Dios permite que tú y yo pasemos por un proceso. Yo siempre he dicho que cuando tú y yo pasamos por una tribulación, no tenemos que ver la tribulación como un regaño, no tenemos que ver la tribulación como una amonestación. La tribulación generalmente es la consecuencia de una dirección equivocada que tú tuviste. Pero en medio de la tribulación, cuando tú pasas la tribulación con la ayuda de Dios, agarrado de la mano de Dios, la tribulación te va a dar una enseñanza, la tribulación te va a dar una lección. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que aprender una lección de que ese viaje que iba a durar 40 días se le convirtió en una tribulación de 40 años. Pero aún así, dice la Biblia que los niños, un niño que salió de Egipto a los 5 años y llegó a la tierra prometida a los 45 años, en esos 40 años los zapatos crecían a medida que el pie crecía. La ropa crecía con ella a medida que el cuerpo crecía. Dice la Biblia que la ropa no se dañaba, la ropa no se le hacían hueco, la ropa no se ponía vieja, la ropa no se destenía, porque es que la protección de Dios era global, era completa, era alimento, protección, provisión, finanzas, porque nunca le faltó dinero en medio del desierto. Su ganado fue multiplicado, todo, donde Dios pone la mano, todo se multiplica, todo se multiplica. Entonces Dios te dice en esta mañana, no temáis, estate firme y ve la salvación de Dios. Número 6. Dios siempre tiene el control de todo. Y así se titula la prédica. Dios siempre tiene el control de todo. Mira lo que dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Dice, el camino de Dios es perfecto. El camino del mundo no es perfecto. El camino del mundo es engañoso. Te lo pinta bien bonito, con arcoíris, con florecita, un camino bien ancho, bien limpiecito, bien bonito, pero al final hay un despeñadero. Pero dice la Biblia que el camino de Dios es perfecto y la palabra de Dios es refinada y es el escudo de todos los que confían en Él. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas. Dios te dice esta mañana, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, dice Dios. Esto es una promesa, promesa tras promesa. Yo te ayudo y te apoyo con la mano derecha de mi justicia. La mano derecha de Dios. Cuando tú vas a un tribunal, cuando tú vas a un juzgado, cuando tú vas a hacer un juramento, un político de estos se juramenta, levanta la mano derecha. La mano derecha tiene una implicación jurídica y en el mundo espiritual poderoso.
Eso significa que tú estás jurando ante Dios, que tú estás comprometiendo tu vida, que tú estás intercambiando tu servicio por tu vida. Lo que pasa es que hoy en día en el mundo no se cumple eso. Pero para Dios, la mano derecha implica justicia, implica equidad, implica balance, implica protección, implica guianza. Jeremías 32:27 dice: ¿habrá algo difícil para mí? Dios te pregunta a ti, porque está en signo de interrogación. Jeremías 32:27, Dios te pregunta a ti: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. Y por esto es la prédica de hoy. Dios tiene el control de todo. Aunque tú no lo creas, aunque tú lo dudes, aunque tú llores, aunque tú patalees, yo quiero decirte que Dios siempre tiene el control de tu vida. Dios no va a hacer lo que a ti te provoque. Dios no va a hacer lo que tú crees y consideras que debería ser así. Dios no va a hacer lo que tu opinión deduzca que debería ser así. No. Dios va a hacer lo que en su majestuosidad, en su gloriosa y poderosa vida, Él, que todo lo sabe y que todo lo discierne y que todo lo maneja, que a Él nada se le escapa de las manos, Dios decide que algo va a ser de esta forma. Lucas 1:37 dice: pues nada hay imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Nada. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿por qué Dios no hizo eso? Dios tiene sus motivos. La mente de Cristo, los caminos de Dios, y los pensamientos de Dios y los caminos de Dios siempre, siempre, siempre van a ser mejores y van a ser mayores. Están en una escala superior a la mente y a los pensamientos de nosotros. El libro de Job, capítulo 42:2 dice: yo sé, este es Job, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Job era un hombre próspero. Job para la época era un hombre millonario. Era un hombre que tenía miles de cabezas de ganado, miles de cabezas de ovejos, miles de cabezas de todo animal. Tenía hijos en cantidad. Era un hombre próspero, tenía muchas tierras, tenía una familia grande, numerosa. Y de repente el diablo le dice a Dios: Él te bendice y Él te da la gloria todos los días porque Él es rico, porque Él es próspero, porque nada le falta. Dios lo había bendecido a este hombre, a Job, porque era un hombre que todas las mañanas se levantaba y le daba la gloria a Dios. Le decía: Dios, gracias por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque aún teniendo o no teniendo, yo te voy a alabar y yo te voy a bendecir. Hay mucha gente que pierden todo y empiezan a maldecir a Dios. Lo adoraban, lo bendecían porque tenían dinero, porque tenían casas, porque tenían carro. Pero de la noche a la mañana lo perdieron todo. El diablo los zarandeó y los zarandeó tan sabroso que perdieron todo. Pero entonces ahí se le olvidaron las promesas. Dios, eres un Dios malo, eres un Dios que castiga. No te voy a seguir más, no voy a ir más a la iglesia. Y eso es lo que hace mucha gente. Pero Job le había dicho a Dios que en las buenas y en las malas siempre te voy a glorificar. Entonces el diablo escuchó esa palabra. Y el diablo le dije: te apuesto que si este hombre pierde todo, no te va a alabar nada, como lo dice. Pero dice la Biblia que Dios había escudriñado su mente y su corazón. Y Dios había visto que en Job había pureza, había integridad, había palabra, había un hombre de palabra. Entonces Dios le dijo al diablo: ¿tú sabes qué? Te doy permiso para que lo zarandees. Y la Biblia habla de que no solamente le mató a los hijos, no solamente le mató a todo su ganado, no solamente le dio enfermedad, porque le produjo lepra. Y la esposa fue la primera que lo incitó a que murmurara y criticara a Dios, que se quejara ante Dios, que abandonara a Dios. Los mejores amigos, porque cuando tienes dinero, cuando estás bien, te sobran los amigos, pero cuando estás con en el pie pelado, entonces ya los amigos se te desaparecen.
Y estos amigos antes de desaparecerse dijeron, oye, mira ese Dios tuyo, bonito como te bendice. Pero aún así, aunque hubo un momento en que dudó y titubeó, porque todos nosotros podemos pasar por eso. Él se acordó de la promesa, se acordó de quién era en Cristo Jesús, y él siguió alabando a Dios, y él siguió bendiciendo a Dios. Y por eso, entonces, llega Job y le dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un plan perfecto que ninguna mente brillante en este mundo le puede alcanzar. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene una dirección. Dios tiene un propósito. Dios visitó tu futuro. Dios visitó hasta la cuarta generación de tu generación. Y ya Dios vio el futuro. Ya Dios trazó el camino perfecto, correcto. Donde todas las bendiciones te van a llegar y te van a alcanzar. Pero, porque siempre hay un pero, hay una condición de que tú le busques con todo tu corazón, de que tú busques de Él, de que tú escuches palabras, de que tú le busques a Él en la intimidad, de que tú ores, de que tú tengas una relación constante con Él. Yo quiero decirte que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control, lo que está pasando con esta pandemia, lo que está pasando en la economía, lo que está pasando con la política. Dios tiene todo bajo control. Nada a Él lo ha sacado fuera de las casillas. Ya Dios miró el futuro y todo lo que Él planificó está sucediendo. Porque Dios escudriñó los corazones del ser humano. Dios escudriñó que cada vez la depravación del pecado iba a ir de aumento en aumento, y que solamente un remanente, solamente una porción de su iglesia, aquellos que vivan en una vida en santidad, aquellos que cumplan con el propósito que Dios estableció en su vida, aquellos que inclinen su oído y escuchen la palabra de Dios, aquellos que busquen todos los domingos, por lo menos todos los domingos, que vayan a la iglesia, que se conecten a Zoom, que se conecten a YouTube y escuchen la palabra, por lo menos ese que están escuchando y escuchando la palabra, y que en algún momento el Espíritu Santo hace un cambio, una transformación en su vida, entonces tú puedas decir al camino de tu vida, Dios siempre tuvo el control de todo. Y en esta mañana yo quiero hacerte un llamado a reflexión, porque el pueblo de Israel tenían un líder. El pueblo de Israel experimentó lo que era caminar hacia la tierra prometida con la misma presencia de Dios. Y ellos dudaron, ellos se quejaron, ellos criticaron. Ellos, aunque veían los milagros, ellos dudaban. Y tú y yo no podemos caer en el mismo juego. Tú y yo debemos ser fieles a la palabra de Dios. Dios es un Dios que nunca miente. Dios es un Dios que nunca nos va a abandonar. Somos nosotros quienes abandonamos al Señor Jesús. Somos nosotros quienes dudamos y criticamos al Señor Jesús. Somos nosotros quienes apartamos al Señor de nuestras vidas. Entonces, en esta mañana, yo quiero decirte que Dios siempre tiene el control de tu vida, aunque no lo veamos. Aunque veamos que nos vamos a estrellar contra la pared. El pueblo de Israel estaba arrinconado en el Mar Rojo, porque hacia atrás tenía el ejército que los venía a matar. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿qué estás esperando? Aplica tu fe para que se manifieste el milagro. Levanta tu mano, levanta tu vara y tú verás cómo me glorifico. Este es Dios hablando. Tú verás cómo Dios se glorifica al ver cómo algo que ningún hombre lo puede hacer ni lo hará nunca, que el mar se abre en dos. Y esto es lo que Dios te quiere enseñar en esta mañana. Aunque tú estés acorralado, aunque tú estés con el agua en el cuello, si tú has sido fiel, si tú has sido obediente a la palabra de Dios, en el último segundo de caer, en el último momento de caer al precipicio, Dios va a levantar un puente. Dios te va a levantar y te va a llevar al otro lado del río. Dios no va a permitir que el enemigo se burle y se lleve la gloria. Dios siempre se va a llevar la gloria, siempre y cuando tú estés caminando agarrado de la mano del Señor Jesús. Y en esta mañana
yo quiero hacer un llamado. Porque el primer paso para poder escuchar la voz de Dios, para poder alinearnos a empezar a escuchar y entender lo que Dios nos quiere decir, tenemos que entrar en la onda, en la frecuencia que Dios está. Probablemente tú estás viviendo en una onda FM. Te estoy poniendo un ejemplo de radio. En una FM. Pero Dios se manifiesta en una AM. Lo primero que tú tienes que hacer es cambiarte de FM a AM. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que tú eres un pecador. Que tú eres una persona que fallas. Que eres una persona que te equivocas. Que tú eres una persona que está pasando, que no sales de un problema, de una situación. Que eres una persona que no estás levantando cabeza. Tú tienes que reconocer que tú necesitas la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y Jesús vino a este mundo a ir a esa cruz por todos tus errores, por todas tus enfermedades, por todas tus fallas. Y Él te dice, entrega todas mis cargas a mí. Aprende a escuchar mi voz, aprende a escuchar, a seguir mis consejos. Y te aseguro que yo abriré puertas, te aseguro que yo te voy a dar un nuevo comienzo, te aseguro que yo te voy a dar una nueva oportunidad. Pero por encima de todo vas a tener el gran privilegio, el gran regalo de que puedas ir conmigo, dice el Señor, al cielo el día que te toque ir. Pero para hacer todo eso, la única puerta, la única entrada, la única manera, la única llave que abre para dar ese paso es a través de una confesión que establece en la Biblia en Romanos 10:9. Y esta oración es una oración bien corta y bien poderosa, que te da acceso primeramente a vivir eternamente en el cielo, porque no es a través de purgatorio, no es a través de actos religiosos, no es a través de sacrificio, no es a través de vestirse de nazareno en Semana Santa. Eso no está en ningún lado en la Biblia, eso lo estableció el hombre. Pero Dios te dice que la única manera de ir al cielo es que tú lo confieses a Él como tu Salvador personal. Y yo voy a hacer una oración. Esta oración es bien, pero bien corta, pero bien poderosa. Que si tú la haces con fe, si tú la repites con seguridad, entonces Dios que escudriña tu corazón va a decir, wow, este está siendo sincero. Tú sabes que él sí desea esto. Él sí desea un cambio en su vida. Yo lo voy a aceptar como mi hijo. Y la oración dice así, yo quiero que tú la repitas si tú sientes hacerlo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz, pero resucitaste al tercer día. Y te llevaste todas mis enfermedades. Te llevaste todas mis tribulaciones. Señor Jesús, en este día yo te recibo como mi Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Y en esta mañana yo declaro que soy un hijo tuyo y que iré al cielo el día en que tú me llames. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez y la hiciste con sinceridad, la hiciste con tu corazón, yo quiero decirte que hoy es el día en que tú has nacido de nuevo. Hoy es el día en que te convertiste verdaderamente en un hijo de Dios. Que vas a poder experimentar las bendiciones que Dios tiene para ti siempre y cuando te sujetes a Él, seas obediente, cumplas con los preceptos que están en su palabra. La Biblia es un manual de procedimiento que nos enseña cómo tú y yo debemos funcionar, cómo tú y yo debemos vivir, y caminar en este mundo de acuerdo a lo que el fabricante, que es nuestro creador, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, estableció en nuestras vidas. Lo que ha pasado es que tú y yo nos hemos contaminado y nos hemos influenciado de las cosas del mundo. Nos hemos adaptado al mundo. Pero la Biblia dice que tú y yo somos la luz de este mundo. La Biblia dice que tú y yo somos la sal de esta tierra. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados para atraer a la gente del mundo hacia acá, no irnos nosotros para allá. Así que es tu decisión. Dios te da libre albedrío, Dios te da la libertad para que tú escojas el camino del bien o el camino del mal. O vas para la derecha o vas para la izquierda. Pero Dios
tiene su camino, Dios tiene su dirección, Dios tiene su palabra y la palabra de Él es inviolable. La palabra de Él no se puede contaminar. La palabra de Él no se le puede agregar ni quitar nada. La palabra de Él es pura, es perfecta, es santa. Es una doctrina que todos los que la obedezcan, que todos los que la cumplan, entonces la mano de Dios estará sobre él. Así que en medio de nuestras imperfecciones, porque todos cometemos pecados, tenemos acceso a decirle al Señor, tú sabes que perdóname porque fallé. Perdóname, Señor, porque hablé, pensé, oí lo que a ti no te agrada. Y entonces, esa oración que tú acabas de hacer te permite accesar al trono del Padre Celestial y donde su gracia, su favor, la sangre derramada del Señor Jesús te limpia de todos tus pecados. Por eso es que es importante tener una comunión con Él. Por eso es que es importante no pecar. No es que te vas a poner a pecar y hacer lo que te da la gana con la intención y después vas, tú sabes, como ovejita chévere a pedirle perdón. No, a Dios no se le puede engañar. Dios escudriña los corazones. Dios sabe con qué intención tú haces las cosas. Dios sabe con qué intención tú estás diciendo las cosas. Entonces, a Dios no le podemos engañar. Empieza a llevar una vida mejor cada día en santidad. En medio de tu imperfección, Señor, perdóname. Perdóname porque soy gritón, perdóname porque fallé, perdóname por esto. Y Dios, en su gracia, en su favor y su misericordia, siempre te va a dar una nueva oportunidad. Luego que Él escudriñe tu corazón y vea que tú realmente estás siendo sincero. No estás siendo Mickey Mouse. A Dios los Mickey Mouse los huele a 15 kilómetros de distancia. Amén. Así que yo quiero darte gracias. Y en esta mañana yo quiero recoger los diezmos. Por favor, aquellas personas que quieran diezmar, saben que lo pueden hacer por Cele. Saben que pueden enviar su cheque a la dirección que vamos a colocar al final de la prédica. Es importante que siembres en el reino. Es importante que siembres. Todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. Si tú no siembras nada, no vas a cosechar nada. Si tú siembras papa, vas a cosechar sacos y sacos de papa. Si tú siembras en el reino, Dios siempre va a tener la provisión para ti. Dios nunca te va a abandonar. Dios te quiere próspero, Dios te quiere bendecido. No quiero caer en el giro de la prosperidad. Dios te va a prosperar de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su favor y de acuerdo a la voluntad perfecta de Él. Dios establece su palabra que todo aquel que diezme, que todo aquel que siembra en el reino, cosechará al 100, al 30 y al 10%. Así que yo te invito esta mañana a que siembre. Así que vamos a orar por estos diezmos y esta ofrenda. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por los diezmos y por las ofrendas, Señor, que se recogen para este ministerio. Y bendigo, Señor, las manos dadivosas, las manos dadoras, Señor. Bendigo las manos, bendigo sus pies, bendigo sus mentes, bendigo, Señor, sus corazones. Y bendigo, Señor, el fruto de su trabajo. Bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, sus negocios, bendigo todo. Y declaro, Señor, que ellos son cabeza y no cola. Declaro, mi Dios, que ellos van a ir hacia adelante y no hacia atrás. Declaro, Señor, que tu mano poderosa estará sobre ellos, sobre su mente, sobre su corazón, para que cada día su corazón sea íntegro, para que cada día su corazón sea puro, transparente, alineado y conectado a tu palabra. Así que yo te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.